si hay una condición, si hay una condición presente o no. En la clínica, más o menos de todo este espectro de pruebas, lo que más tenemos son las pruebas cualitativas, ¿verdad? Que tienen solo dos valores posibles, es decir, reactivo o no reactivo. Normalmente, cuando una prueba de tamizaje nos referimos a reactivo o no reactivo, ¿verdad? Según un lineamiento de OMS, ¿verdad? Pero a veces ustedes pueden encontrar negativo o positivo, como en el ejemplo, por ejemplo, las pruebas de embarazo, ¿verdad? Entonces, las inmunocromatografías de flujo lateral es el clásico, la clásica prueba cualitativa dicotomal, ¿verdad? Que solo puede tener dos valores. Y hay muy pocas pruebas en inmunología, particularmente en serología para la detección de anticuerpos de las enfermedades infecciosas, que tienen la característica de hacer pruebas cuantitativas. Son muy pocas. Ya más adelante vamos a ver por qué, pero una clásica son los anticuerpos anti-antígeno de superficie de hepatitis B, que como ustedes pueden ver, tienen unas unidades que son unidades internacionales por mililitro, ¿verdad? Son muy pocas las pruebas que tienen esta característica. Y después están estas unidades, ¿verdad? Que ustedes pueden encontrar en la mayoría de sus reportes, y son pruebas que son cualitativas ordinales. Esto es muy interesante, este concepto de cualitativo ordinal, porque recuerden que la gran mayoría de los inmunoensayos son pruebas simplemente que lo que miden es la capacidad de un anticuerpo de fijarse a un antígeno, ¿verdad? Y esto no necesariamente depende siempre de la concentración, ¿verdad? O de la cantidad de anticuerpos, sino que muchas veces depende de la avidez con la que estos anticuerpos se peguen. Es decir, podríamos obtener señales muy altas, ¿verdad? Cuando los anticuerpos tienen altísima afinidad, porque cuando hacemos los pasos de lavado, ¿verdad? Muy poco anticuerpo se va a desprender. Entonces, eso es algo muy interesante de tener en cuenta. Entonces, vean que tenemos esta escala, que no es necesariamente una escala cuantitativa, y aquí les puse diferentes valores, ¿verdad? Esto es un valor en general en HV de cuarta generación, en esta plataforma de AUT. Un valor negativo está por debajo de 1 SCO, que eso se refiere a la comparación le decimos a eso índice de reactividad, que es la comparación entre la generación de luz, ¿verdad? Mediante un inmunoensayo de la muestra incógnita versus un calibrador de punto de corte, ¿verdad? Entonces, cuando esa comparación es mayor a 1, generalmente hablamos de que hay resultados inicialmente reactivos. Pero vean el espectro que nos podemos encontrar en la clínica. Nos podemos encontrar naturalmente los negativos, ¿verdad? Que serían no reactivos, y unos que están apenas por encima del punto de corte, a como hay otros que están completamente en el otro extremo del punto de corte, muy allá del punto de corte, que son igualmente, se clasificarían como inicialmente reactivos. Normalmente, y quiero ir introduciendo, estos que están muy cerca del punto de corte son el problema en las pruebas de tamizaje, porque clasifican muchas veces erróneamente a los pacientes por diversas limitaciones que tienen los inmunoensayos. Bien, cuando seguimos hablando de inmunoensayos y llega un inmunoensayo al mercado, tenemos que tener presente cuáles son los indicadores habituales del desempeño que los laboratorios tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Y normalmente siempre vamos a pensar en sensibilidad y especificidad, ¿verdad? Que básicamente se refieren a la habilidad que tiene la prueba para clasificar adecuadamente a los pacientes, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de su tasa de verdaderos positivos y falsos negativos y bueno, ¿verdad? Su particularidad para clasificar. Esto es una característica intrínseca de la prueba, ¿verdad? Pero cuando nosotros aplicamos una prueba de características intrínsecas fijas en una población, entonces ya hablamos de valores predictivos positivos y valor predictivo negativo, que es una característica que adicionalmente tiene que considerar un concepto que se llama la probabilidad pretest. Es decir, qué tan frecuente va a ser esa condición en una determinada población. Y si pensamos en HIV, naturalmente van a haber pacientes que cuando el médico en su consultorio les haga su investigación inicial, van a provenir de grupos, por decirlo de alguna manera, donde la prevalencia de la enfermedad es más alta, ¿verdad? Naturalmente tendemos a pensar en trabajadores o trabajadoras del sexo, ¿verdad? Que no necesariamente aplican las medidas de prevención más adecuadas o no tienen el nivel educativo más alto respecto a la prevención de las enfermedades infecciosas, ¿verdad? Respecto, por ejemplo, a una persona que se presenta de manera altruista a donar al banco de sangre, ¿verdad? Para un familiar que está enfermo y que tiene que ser tamizado por un tema de seguridad. La prevalencia en ambos grupos, en los donadores altruistas y tal vez en los trabajadores del sexo de esa naturaleza, va a ser muy diferente. Bien, y por último, una característica o un índice de Youden que proviene de una característica de las pruebas diagnósticas
que tiene que ver con la sensibilidad y la especificidad en un determinado punto de corte. Ahora hablamos de un punto de corte, ¿verdad? Y el índice de Jouden es una característica con la que se puede describir una curva ROC, ¿verdad? Que llamamos, que es un concepto que extrapolamos de ingeniería eléctrica, ¿verdad? Para tratar de definir puntos de corte que tengan las mejores características de sensibilidad y especificidad para una determinada prueba. Pero ya vamos a abordar un poco más ese tema. Vean, el tema de la probabilidad pretest, ¿verdad? Naturalmente va a depender de la prevalencia de la infección en una determinada población. Así se van a comportar los valores predictivos positivos. Por ejemplo, aquí en un test con una sensibilidad fija de 96%, el valor predictivo positivo va a ser más alto conforme naturalmente la prevalencia de la enfermedad sea más alta. Yo lo había ejemplificado anteriormente, ¿verdad? Con esta fórmula y diferentes escenarios, ¿verdad? Donde tenemos una prueba que tienen, todas las pruebas tienen una especificidad soñada, ¿verdad? Son especificidades realmente muy altas, ¿verdad? Pero vean que lo que variamos en esta fórmula es la prevalencia principalmente, ¿verdad? O hacemos pequeñas variaciones en la especificidad que se traducen, digamos, en cambios muy grandes en cuanto a lo que es el valor predictivo positivo de una determinada prueba. Vean todos los escenarios aquí con una prevalencia del 1% y una especificidad del 99%, tener un resultado positivo se traduce solo en un valor predictivo positivo del 50%. Y usted dice, pero esta prueba es perfecta, ¿verdad? Es decir, hay una gran diferencia en ese primer decimal, ¿verdad? Porque vean la diferencia aquí con las mismas características del valor predictivo positivo que se puede obtener. Y aquí tenemos una prevalencia muy alta con una especificidad igual a esta y vean qué buen valor predictivo positivo. Es decir, depende de quién elija la prueba para su paciente en el contexto clínico adecuado, poder sacar el mayor provecho de la misma. Bien, normalmente en el desempeño diagnóstico hay varias preguntas que uno se puede hacer, vean, aquí y de eso se derivan los distintos diseños de estudios que tendríamos que ver, pero en general nosotros en el laboratorio siempre nos preguntamos qué exactitud tiene esta prueba, o sea, yo lo que requiero es una prueba que pueda clasificar bien a los pacientes y que pueda dar un diagnóstico certero y oportuno para las distintas enfermedades infecciosas y normalmente lo más común es estudios de casos y testigos y lo que solemos calcular entonces es sensibilidad, especificidad, los valores predictivos y además curvas de eficiencia diagnóstica, como hablábamos ahora de la famosa curva ROC u otras medidas, ¿verdad? Como la razón de verosimilitud, ¿verdad? Positiva o negativa, que también son características que son muy útiles para describir un test. Bien, cuando hablamos el desempeño de una prueba diagnóstica como la que yo les conversaba, ¿verdad? La prueba de Architect de cuarta generación, que tiene esa característica de ser cualitativa ordinal, ¿verdad? Y tenemos un estándar de referencia como es el Western Blot, tenemos la posibilidad de tratar de encontrar un punto, ¿verdad? Dentro de una gran variedad de posibles puntos de corte, ¿verdad? Que tenga las mejores características según el uso previsto de la prueba. Entonces recuerden que naturalmente el investigador eso lo define de previo, ¿verdad? Y si yo quiero que una prueba se comporte como prueba confirmatoria, necesito la especificidad máxima de la prueba para que aún en escenarios de baja prevalencia la prueba pueda tener un muy buen rendimiento diagnóstico. Y ustedes deben ver una diferencia entre un 99 y un 99.8% cuando la prevalencia es baja, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que una prueba se comporte como prueba confirmatoria, necesito la máxima especificidad, aunque de alguna manera tenga que sacrificar la sensibilidad y al revés, ¿verdad? Y cuando la prueba es de tamizaje, necesito darle, digamos, prioridad a un punto, ¿verdad? A un punto de corte que tenga el mejor rendimiento en cuanto a sensibilidad, aunque tenga que sacrificar un poco la especificidad. Bien, y estas son las características curva ROC que podríamos encontrar en la literatura, aunque en el artículo que estamos discutiendo no viene así, ¿verdad? Bueno, recuerden que lo que se hace es graficar la sensibilidad en este eje, ¿verdad? Y el 1 menos especificidad en este otro eje, ¿verdad? Y en general la prueba perfecta se comportaría como por acá, ¿verdad? Donde tendríamos la máxima especificidad con la máxima sensibilidad. Sin embargo, en los inmunoensayos, por toda la gran cantidad de variables, eso en realidad no se logra, ¿verdad? Y buscamos el mejor punto según el uso previsto, ¿verdad? Por eso es importante tener en cuenta ese tema del uso previsto de la prueba, para que se valide.
Bien, yo quería comentar un poco el tema de la regulación de pruebas diagnósticas porque naturalmente en Costa Rica esto cada vez es más importante, el Ministerio de Salud presiona cada vez más a los laboratorios con estos temas, a los laboratorios de diagnóstico y además nosotros tenemos una academia tremendamente competente con una formación enorme, ¿verdad? En una gran variedad de temas y muchas veces uno sabe que las cosas podrían salir del área de la ciencia básica hacia el beneficio directo para los pacientes. Y hay muchos investigadores e investigadoras que están directamente en esta línea, ¿verdad? Y pues tal vez irse empapando un poco de estos requerimientos puede ser importante para la gente, ¿verdad? Entonces, como la idea es incentivar la discusión, yo quería traer un poco a colación este tema, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos una frase interesante, ¿verdad? Que viene de los famosos marcos regulatorios de IVD, ¿verdad? In Vitro Diagnostics Rule, que se refiere al uso previsto o a la validación que tiene un determinado método diagnóstico, ¿verdad? Si es para diagnóstico in vitro, propiamente en escenarios clínicos, o si es para investigación o si está en una etapa de transición, que sería la característica que dice aquí IUO, ¿verdad? Okay, que sería para uso en investigación únicamente, ¿verdad? O para research, que es ya en la parte, digamos, más básica. Lo que pasa es que FDA hace un llamado en algún momento a que muchas veces los productos que tienen este marco regulatorio de RUO o de IUO se están utilizando en los laboratorios con mayor frecuencia para diagnóstico en personas. Y estos productos no necesariamente son solo reactivos, ¿verdad? También son instrumentos, también son software, ¿verdad? Que digamos no tienen el perfil adecuado de seguridad o de eficacia, ¿verdad? Para poder brindar un diagnóstico clínico con alta seguridad en los pacientes. Entonces, bueno, las regulaciones, como siempre, son tremendamente complicadas, pero nosotros no tenemos que olvidar que todo esto tiene que ver con la seguridad del paciente, ¿verdad? Nosotros atendemos pacientes, atendemos personas que requieren un diagnóstico certero y oportuno, ¿verdad? Y entonces, nuestra capacidad de detectar errores, que es lo clásico que hacemos en Costa Rica, ¿verdad? Detectar errores y ver cómo los solucionamos, ¿verdad? Pues diría la gente de administración que eso es el enfoque reactivo, ¿verdad? Tal vez ese enfoque no es el más correcto, sino que el enfoque es prevenir esos errores, ¿verdad? Antes de que afecten a los pacientes. Entonces, para prevenir esos errores necesitamos, pues, apegarnos a las mejores prácticas de laboratorio que sea posible, ¿verdad? Bien, en cuanto a los marcos regulatorios, a mí me pareció muy interesante cuando por primera vez me di cuenta que para liberar un ensayo al mercado que llegue a ser IVD requiere básicamente las mismas fases que requiere una vacuna, que requiere un medicamento o que requiere cualquier otro tipo de dispositivo clínico, es decir, necesita desde la investigación básica para ver que ese analito que ustedes están midiendo o esos anticuerpos pueden estar presentes en personas que tengan enfermedad y ausentes en personas presuntivamente sanas, ¿verdad? Entonces, todo empieza desde ahí, desde los estudios más básicos, ¿verdad? Hasta donde empezamos a evaluar propiamente la exactitud diagnóstica, ¿verdad? Hasta las fases en las que continuamos vigilando constantemente el desarrollo de esos inmunensayos, ¿verdad? Entonces, es interesante entender que estos procesos son tremendamente rigurosos y que por eso probablemente liberar un ensayo al mercado es caro, ¿verdad? O podríamos pensar que es un gasto enorme, al igual que tal vez no tanto como un medicamento, ¿verdad? O una vacuna, pero sí requiere mucho esfuerzo y mucho dinero de por medio. Y aquí un poco más para familiarizarnos con estos términos, ¿verdad? Los más utilizados o los con los que todos estamos más familiarizados son con RUO, ¿verdad? Que tiene pues la menor cantidad de requerimientos regulatorios, ¿verdad? Y que son básicamente los reactivos que se utilizan más que todo en ciencia básica, ¿verdad? Para ir generando ese conocimiento para ir generando esos experimentos que nos permiten obtener mayor evidencia de las distintas observaciones, hasta en el IVD, que propiamente son los productos que se utilizan ya para diagnóstico, monitoreo o pronóstico de los pacientes, que en teoría tienen mayor cantidad de requerimientos regulatorios, ¿verdad? Pero que garantizan una mayor seguridad de los pacientes, ¿verdad? Y mayor eficacia en los diagnósticos. Bien, lo que pasa y que ya en la clínica también nos está afectando, no sé cómo estará el tema en el área de investigación, es que las autoridades, ¿verdad? Podrían tener un enfoque, ¿verdad? Como, ¿cómo decirlo? Como muy, y no sé, como muy apegado a los reglamentos sin entender que en realidad
muchas veces hay necesidades que tienen que ver con investigación o que tienen que ver propiamente con diagnóstico clínico que no han sido cubiertas por los distintos fabricantes a nivel global. O a veces necesitamos combinar situaciones que sí tienen un marco regulatorio de IVD con situaciones que son RUO, ¿verdad? Con un software que tal vez todavía no tiene la IVD, o necesitamos un instrumento con unos determinados reactivos, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso es lo que nos pasa a los distintos laboratorios, ¿verdad? Que necesitamos acceder o necesitamos un poco más de flexibilidad en estas regulaciones que cada vez son más fuertes, ¿verdad? Bueno, y entonces en el marco europeo, y esto me parece muy interesante, sobre todo para la gente que se interesa en desarrollar esto a nivel de investigación, que tiene pues el deseo de trasladar algún desarrollo, ¿verdad? A aplicación en pacientes y, ¿por qué no?, tener una patente o comercializar un inmunoensayo, que en Costa Rica definitivamente tendríamos capacidad de eso. Hay una gran serie de requerimientos que les permite acceder a regulaciones que se llaman in-house IVD, es decir, en donde usted puede, tal vez un producto que sea requerido, ¿verdad?, para un determinado uso, desarrollarlo con una serie de requerimientos y documentaciones enormes que tienen que ver presuntivamente, sobre todo con situaciones como buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, manejo del riesgo, muchas cosas que ustedes podrían encontrar en marcos regulatorios como ISO 15189 y situaciones así, ¿verdad? Pero bueno, esto es simplemente informativo como para contar, pero vean la gran cantidad de requerimientos que hay para poder acceder, digamos, a utilizar dentro de esos marcos legales uno de estos productos en diagnóstico, ¿verdad? Bien. Ahora quiero hablar de ISO 15189, que es la norma propiamente que se aplica a los laboratorios clínicos, y de dos conceptos interesantes, validación y verificación, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando no existe un método o cuando el método fue validado con otro uso previsto y yo lo quiero aplicar con un uso previsto diferente, ¿verdad? Validación es el proceso que tenemos que ejercer, ¿verdad? Entonces, normalmente hay marcos, ¿verdad? Estadísticos y procesos que están diseñados para esto. Por ejemplo, en CLSI tenemos uno que se llama EP12 y tenemos un EP15A3 que nos permite el EP12 calcular la sensibilidad, la especificidad, ¿verdad? Y otras características analíticas de un inmunoensayo cualitativo, ¿verdad? Y el EP15A3 que nos permite calcular sobre todo la precisión, ¿verdad? Del procedimiento. Entonces, normalmente esto podría ser lo que tendríamos que utilizar en Costa Rica cuando queramos cambiar el uso previsto de una prueba, como la de HV de cuarta generación, ¿verdad? De ser una prueba cualitativa que se utiliza para tamizaje a ser una prueba cualitativa que se puede utilizar como confirmación, ¿verdad? Entonces, la validación no es solo cuando no existe un método de referencia o cuando estoy introduciendo un nuevo método al mercado, sino también cuando le cambio el uso previsto a una prueba que ya propiamente está diseñada. Y la verificación es lo que haríamos previamente cuando recibimos ese producto, ¿verdad? De un fabricante, y lo voy a empezar a aplicar en mis condiciones de laboratorio propiamente, ¿verdad? Y entonces probablemente aplicamos lo mismo, ¿verdad? Sensibilidad, especificidad según CLSI EP12, ¿verdad? Que es un marco que nos permite hacer algo estandarizado y universalmente aceptado, ¿verdad? Para poder documentar nuestros resultados y verificar que se están cumpliendo esos requisitos especificados, ¿verdad? Por el fabricante en este caso. Entonces, normalmente la verificación la deberíamos hacer previo a la implementación de un inmunoensayo. Bien, entonces los marcos, yo quería presentarles el marco regulatorio como muy por encima para entender un poco la importancia de esto, y ahora quiero entrar en el tema de cuál es el problema de los inmunoensayos. ¿Por qué parece que los inmunoensayos son tan problemáticos, por un lado, cuando hay otros analitos que medimos en el laboratorio que parece que donde todo es más simple, ¿verdad? Como por ejemplo cuando pensamos en los analitos de química clínica, ¿verdad? Que es la comparación normal que hacemos si pensamos en una glucosa, ¿verdad? O si pensamos en el colesterol, por ejemplo, que son analitos que son muy homogéneos, ¿verdad? Bien, primero que nada, el primer problema es que en realidad eh, todos estos marcos regulatorios que hablamos, ¿verdad? Si bien es cierto, en las distintas entidades regulatorias de Costa Rica se aplican, la verdad es que nosotros tenemos muy poca experiencia en esto a nivel global, en verificación y en validación, y recientemente en Costa Rica hay pocos laboratorios que están acreditados, 3, 4 laboratorios, ¿verdad? Incluyendo creo que 2 del sector público y 2 del sector privado. Por ahí era la última vez que había visto de la gran cantidad de laboratorios que hay. Lo que quiere decir es que probablemente esta no ha sido un área de interés
¿verdad? Y vean lo que dice este artículo del grupo de TDR, ¿verdad? Que es un panel de expertos que se encarga como de evaluar y definir algunos principios o lineamientos para la evaluación de las pruebas diagnósticas. En la mayoría de los países en desarrollo, ¿verdad? En realidad no tenemos suficiente conocimiento y recursos, ¿verdad? Para poder realizar evaluaciones adecuadas de las pruebas diagnósticas antes de introducirlas en nuestro mercado. Es decir, aceptamos la validación que hizo el fabricante en otra población, en otro tipo de laboratorio y la introducimos en nuestra población como si fuera exactamente lo mismo, como si no existieran, por ejemplo, diferencias entre una población suiza, estadounidense o alemana, que son algunas de las marcas que más utilizamos, o los orígenes de los estudios de las marcas que más utilizamos con la población costarricense. Definitivamente, deberíamos de entender que hay diferencias sustanciales, no solo digamos, en las facilidades que tienen los laboratorios, sino también en las características propias de la población o en la epidemiología de las distintas enfermedades infecciosas, ¿verdad? Entonces, esto es un tremendo llamado de atención para los países en vías de desarrollo. Vean qué interesante cuando hacemos una comparación entre las características que tienen los analitos de química clínica y los que podrían tener los analitos de serología, ¿verdad? Vean, súper interesante. Y yo quise llamar la atención sobre 5 de ellos, ¿verdad? Primero que nada, nuestros analitos no son analitos inertes, ¿verdad? Son analitos que se pueden modificar a través del tiempo, por ejemplo, características como la avidez, la afinidad y pues la avidez del anticuerpo se pueden modificar, ¿verdad? Se pueden modificar los epitopos que sean inmunodominantes, por ejemplo, o algo así, mientras que la gran mayoría de los analitos de química clínica siempre van a ser lo mismo. No va a haber diferencia entre un individuo y otro en cuanto a la glucosa, por ejemplo. Sí, los niveles, pero la glucosa va a seguir teniendo la misma fórmula química. Pero probablemente si todos nosotros fuéramos pacientes de lupus, vamos a tener anticuerpos tremendamente diferentes, ¿verdad? Aunque podemos compartir algunos de los, digamos, epitopos que sean inmunodominantes. Normalmente en química clínica tenemos la característica de que hay un montón de puntos de decisión médica. Nosotros básicamente en serología clasificamos las cosas como positivo o negativo. Muy pocas veces podemos cuantificar. ¿Y por qué no podemos cuantificar? Porque no tenemos estándares internacionales, ¿verdad? Hay ausencia de estándares internacionales porque no tenemos esa característica de trazabilidad metrológica, ¿verdad? Que sí tienen los analitos de química clínica y algunos analitos, por ejemplo, de hormonas o algunas drogas terapéuticas, ¿verdad? Normalmente las curvas, si ustedes recordarán de química clínica, la famosa ley de Ver, ¿verdad? La mayoría de los analitos en química clínica responden a curvas lineales, ¿verdad? Mientras que en serología tenemos que ver qué tipo de curva funciona para cada tipo de analito, ¿verdad? Y es bastante complicado, ¿verdad? Y lo otro es que generalmente las moléculas son homogéneas y pues en el caso de lo que nosotros conversábamos son heterogéneas. Pero bueno, traduzcamos esto tal vez con un ejemplo y vean qué interesante aquí hablando del problema de los calibradores, ¿verdad? Estamos utilizando el ejemplo del ADN o levanta en este artículo, ¿verdad? Que es un anticuerpo que aparece en lupus, no es de enfermedades infecciosas, pero es que es difícil ilustrar esto porque tampoco se habla mucho a nivel global de esto. Pero bueno, aquí tenemos un calibrador, ¿verdad? En 2 inmunoensayos distintos, ¿verdad? De 2 fabricantes distintos y vean cómo en base a este calibrador la respuesta es homogénea, pero si ensayamos a un mismo paciente en los 2 ensayos encontramos la heterogeneidad de la respuesta, ¿verdad? Vean cómo sobreestima el nivel de unidades internacionales este ensayo o cómo lo subestima este. Y en realidad no sabemos, ¿verdad? Lo único que sabemos es que la heterogeneidad de los anticuerpos, que está muy bien representada acá, ¿verdad? Puede llevar a que los inmunoensayos no puedan tener esa trazabilidad metrológica o que esa trazabilidad metrológica sea falsa o sea inadecuada, ¿verdad? Y aquí de nuevo, ¿cuáles son los factores específicos? Nuestros ensayos son de unión antígeno-anticuerpo y esa unión se puede modificar a través del tiempo cuando el anticuerpo se modifica, que mire que el isotipo, que dentro de los isotipos pueden haber subclases, que pueden haber distintos epitopos y que el paratopo de una persona puede ser diferente al de otra, ¿verdad? Dependiendo de cómo haya reconocido según sus moléculas del HLA al antígeno. Las poblaciones son heterogéneas, son policlonales, los anticuerpos en general son policlonales y si hablamos de enfermedades infecciosas, los patógenos son muy diversos en estructura, localización, pueden mutar, ¿verdad? Pensemos en el drift antigénico que hace influenza todos los años o el shift que hace de vez en cuando, ¿verdad? Hay reacciones cruzadas a proteínas que son altamente
conservadas para los que se interesaron en el tema de COVID, la proteína de la nucleocapsid, que la capsid daba muchos problemas en SARS-CoV-2 respecto a SARS-1 o MERS que no circulaban, pero también con los coronavirus endémicos, ¿verdad? Porque existe mucha homología y algunos anticuerpos podrían tener estas reacciones cruzadas. También va a depender de la historia natural de la enfermedad o del tipo de antígeno que ponga el fabricante, como se ilustra en este artículo. Entonces, es una locura. No podemos estandarizar esto de manera adecuada como se puede hacer en otras áreas de laboratorio, entonces necesitamos muchísima regulación. Bien, este concepto que para mí hasta hace como un año era completamente desconocido, es el concepto de trazabilidad metrológica. Es decir, la trazabilidad metrológica es un tema súper importante para poder garantizar la competencia del laboratorio, ¿verdad? Y de lo que está haciendo en realidad. Entonces, normalmente hay altísima trazabilidad metrológica y muy poca incertidumbre cuando se cuenta con un material de referencia primario, ¿verdad? Y estas son las características que tienen los analitos de química clínica, como son inertes y tienen todas esas características deseables, ¿verdad? Entonces normalmente tienen altísima trazabilidad metrológica, mientras que nuestros analitos se irían ubicando acá abajo, donde tenemos menos trazabilidad metrológica y donde tenemos más incertidumbre, que básicamente tenemos que confiar en la calibración que nos da el fabricante, que es trazable a su validación en fábrica, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, pero eso es complicado porque entonces cada fabricante estandariza su ensayo, hace su propia validación, pero no pueden ser homologables con los resultados de otras plataformas, ¿verdad? Ni hay materiales de suficiente calidad, ¿verdad? Como para poder decir que las mediciones serían iguales, homogéneas, o que no habría gran variabilidad entre una metodología u otra, ¿verdad? Entonces, ese es el tema con la trazabilidad metrológica, ¿verdad? Para quien interesa aprender un poco más de esto, yo también estoy en esa ruta, ¿verdad? Joint Commission tiene un grupo de trazabilidad metrológica en laboratorios donde dan un montón de webinars y hay un montón de presentaciones y charlas gratis, no hay que pagar nada, y pues uno puede aprender mucho sobre esto, que me parece que es un tema muy importante, sobre todo en serología. Bien, antes de entrar al artículo, lo último que les quería comentar es que definitivamente nosotros sabemos que hay un montón de interferentes por las características que ya hemos venido conversando y que ya hemos venido viendo. Bien, estos interferentes a veces los podemos conocer y a veces no tenemos la menor idea de cuáles son estos interferentes. Este segundo escenario es el que vivimos más en los laboratorios clínicos, ¿verdad? Entonces, particularmente en el laboratorio donde yo trabajo, ¿verdad? Tenemos centralizados algunos procesos como el Western Blot de HIV para todo el país, el Immunoblot de hepatitis C para todo el país y el Western Blot de HTLV para todo el país. Entonces, recibimos las muestras prácticamente de todos los laboratorios de la caja y tenemos oportunidad de enfrentarnos a estos interferentes, ¿verdad? Porque naturalmente llegamos a un escenario de prueba confirmatoria porque tenemos dudas, ¿verdad? Y muchas veces a nivel de prueba confirmatoria estas dudas, como ustedes vieron en el artículo, no se resuelven, ¿verdad? Es enorme la tasa de falsos positivos que puede haber, aunque para hablar digamos, porcentualmente puede ser muy bajo, la cantidad de pacientes que se pueden ver afectados no es despreciable, ¿verdad? Si tenemos 10 o 20 pacientes, 30 pacientes afectados al año, eso es mucho, ¿verdad? Lo que quiere decir es que tenemos que mejorar y ver qué hacemos. Bueno, este artículo me pareció muy interesante porque tipifica muy bien los interferentes. Entonces, como nosotros tratamos de cumplir con todo el marco regulatorio de lo que ustedes vieron ahora, de validación, de verificación, aunque no estamos formalmente acreditados, la gran mayoría de los laboratorios de la caja, sí seguimos las buenas prácticas de laboratorio y tratamos de apegarnos en la mayor cantidad de situaciones a lo que puede estar dictado en una norma o en un estándar como el ISO 15189, ¿verdad? Podemos tratar de descartar todo esto, ¿verdad? Por nuestra formación profesional y todo lo demás, que son los errores exógenos que tienen que ver con problemas de calibración, de control de calidad, de mantenimientos preventivos, correctivos, de competencia del personal, de manejo de los reactivos, ¿verdad? Todo eso también es un interferente o es una fuente de error o de variabilidad en los inmunensayos. El problema son estos errores que se derivan propiamente de interferentes endógenos de la prueba o endógenos del patógeno o endógenos de la enfermedad. Y vean qué interesante, son muy difíciles de identificar. Entonces,
Vean que quiero comentar algunas cosas, como aquí dice, ¿verdad? Algunos componentes normales del suero pueden estar en exceso. En histocompatibilidad tenemos la experiencia de que el complemento es un súper interferente para la detección de ciertos anticuerpos, ¿verdad? Particularmente los anticuerpos que se fijan por la vía clásica, ¿verdad? Vean esto otro, anticuerpos antianalito o antirreactivo, ¿verdad? Efecto de Hooke, efecto de gancho, que ustedes también lo pueden conocer como efecto de zona. Recuerden que los ensayos, los inmunoensayos son unión antígeno-anticuerpo. Básicamente, lo que mide es esa capacidad del anticuerpo de ligarse a una fase sólida, permanecer ahí, que podamos revelar que esa unión se dio, ¿verdad? Con alguna característica como un cambio de color, una emisión de fluorescencia, ¿verdad? Algo así. Por lo tanto, cuando hay exceso de alguno de los dos, ¿verdad? En un nivel extremo, lo que puede suceder es que los sitios de unión antígeno-anticuerpo no están tan disponibles y entonces las reactividades son subóptimas, ¿verdad? No vamos a poder detectar una condición. Vean, esto es muy interesante porque recuerden que los anticuerpos que utilizamos para detectar siempre tienen la característica de que se producen en algún tipo de animal, en ratón, en cabra, ¿verdad? Solo por mencionar algunos ejemplos. Y resulta que ahora, en la era de la inmunoterapia, ¿verdad? Cuando se empiezan a utilizar muchos biológicos, hay muchos pacientes que pueden tener autoanticuerpos antianimal, ¿verdad? Un caso muy común es la gente que recibe infliximab, ¿verdad? La gente que recibe infliximab puede llegar a tener anticuerpos contra el infliximab, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Nada más para mencionar alguno que yo conozco. Entonces, vean qué interesante, porque la gente que tiene anticuerpos antianimal podría tener interferencia en un determinado inmunoensayo. Ojo, que eso es muy importante, ¿verdad? De repente yo tengo problemas con un inmunoensayo de un determinado fabricante, pero no necesariamente cuando el interferente es real, ¿verdad? Voy a tener problemas con otro fabricante. Entonces, esta es una característica que hay que tener en cuenta. Los famosos anticuerpos heterófilos, ¿verdad? Y los factores reumáticos que también pueden ser en los pacientes con niveles elevados de expresión de la autoinmunidad un interferente en el laboratorio, ¿verdad? Y con todo eso hay que lidiar y lidiamos con algunas aproximaciones, como por ejemplo con prediluciones, ¿verdad? Creo que es la aproximación que más utilizan los fabricantes para lidiar con estos interferentes, hacen una predilución y validan el procesamiento de la muestra con esa predilución, pero para un pequeño porcentaje de los pacientes esto no funciona. Bien, y yo les quiero contar, porque aquí las autoras de este artículo nos dan una serie de recomendaciones para lidiar con las interferencias de los inmunoensayos, algunas cosas que hemos utilizado. Vean que, y lo que yo he visto que funciona más en la literatura, es que cuando usted tiene una interferencia tipificada en algún inmunoensayo que no conoce, lo más sano que usted puede hacer es buscar un inmunoensayo de otro fabricante y correr la muestra de ese paciente en ese otro inmunoensayo. Y vean qué interesante, porque aquí está esa característica, ¿verdad? Porque a veces es algo propiamente, algún componente del inmunoensayo. En la literatura hay cosas tan raras como anticuerpos contra plástico o situaciones así, ¿verdad? Lo otro que uno podría hacer es utilizar estos tubos de pretratamiento cuando usted sospecha de anticuerpos antianimal o anticuerpos heterófilos, que por ejemplo en el laboratorio de hormonas del Hospital San Juan de Dios en algún momento se trató de implementar esto para tratar de evidenciar interferencias en los inmunoensayos de detección de hormonas tiroideas. Pues al final no sé muy bien qué tan buenos fueron los resultados. Si de repente hubiera algún compañero o compañera, después nos puede comentar, pero fue una aproximación interesante porque lo sabíamos y los endocrinólogos nos lo decían, ¿verdad? En ese método puede haber una interferencia, ¿verdad? Y está muy bien caracterizada en la literatura. Y lo último, cuando se forman esos agregados macromoleculares, como pasa, por ejemplo, con la prolactina, que también se detecta por inmunoensayos, ¿verdad? Precipitar con polietilenglicol es una forma de evitar una sobreestimación, ¿verdad? De los niveles de prolactina, por ejemplo. Pero bueno, estos son solo métodos que se pueden utilizar, digamos, en un laboratorio clínico, ¿verdad? Porque hay otros ya mucho más pesados, como ustedes pueden ver por acá, que se pueden utilizar tal vez en un escenario de un laboratorio más de referencia, más especializado, o en un escenario de investigación, ¿verdad? Donde de repente puedan contar con estas herramientas para tratar de tipificar otras interferencias. Pero bueno, lo más sano que nosotros podríamos hacer es siempre tratar de contar en la clínica con diferentes métodos cuando sepamos que un inmunoensayo es débil y se aplica en situaciones clínicas de baja prevalencia, ¿verdad?
ahí vamos tratando de construir el conocimiento en base a eso. Bien. Por último, para ir cerrando, recuerden que cuando los métodos son cualitativos ordinales, esta medida es un índice de reactividad. A veces lo van a encontrar así como SCO, a veces sale como COI, que es Cut-off Index, a veces solo sale como Index, ¿verdad? Pero lo que hemos visto nosotros, o al menos lo que yo he visto en mi experiencia y lo que mis compañeros y compañeras de mucha más experiencia me han enseñado, es que los índices de reactividad que son cercanos al punto de corte suelen ser falsos positivos. Y lo otro que quiero decir es que esto es un evento raro, ¿verdad? Es un evento raro que probablemente en el estudio de validación no se detectó porque fueron miles de pacientes. Pero cuando el inmunoensayo se libera al mercado, ya no son miles de pacientes, son millones de pacientes. Y estos eventos tan raros como el evento del artículo, si ustedes vieron, es un 0.13% en 84,000 personas que fueron testeadas en la muestra que se seleccionó para revisar, ¿verdad? Es un evento rarísimo, ¿verdad? Los falsos positivos es un evento rarísimo. Lo que pasa es que son, de nuevo, muchos pacientes, aunque el porcentaje sea bajo, son muchos pacientes y a esos pacientes hay que resolverles algo, ¿verdad? Porque esas marcas van a estar ahí, ¿verdad? Entonces, eso es interesante y yo quería, pues, insistir sobre eso. Bien, pasemos al artículo. Antes de pasar al artículo, tal vez nada más recordar, ¿verdad? Las generaciones de los inmunoensayos. Nosotros en Costa Rica tenemos inmunoensayos de tercera y de cuarta generación. Por ejemplo, la inmunocromatografía que utilizamos en la Caja Costarricense del Seguro Social es de tercera generación, solo detecta anticuerpos, ¿verdad? No sé exactamente cuáles son los anticuerpos porque Wiener no lo declara, no sé cuáles son los que se detectan, ¿verdad? Pero el ensayo de cuarta generación de Abbott, que es el que se utiliza actualmente en la caja, sí les puedo decir que detecta el antígeno P24 y además detecta anticuerpos contra GP36 y GP41, ¿verdad? Es decir, tenemos dos grupos de genes, ¿verdad? El grupo GAC y el grupo de la envoltura, ¿verdad? Y además tenemos tenemos la proteína esta P24, que es una proteína importante que nos permite reducir el periodo de ventana, ¿verdad? A 14 días. Y en la literatura a veces encontramos 11, 14 días, ¿verdad? Después del fin de la fase de eclipse. Entonces es muy interesante. Yo no tengo conocimiento de que tengamos ensayos de quinta generación en Costa Rica. Sería muy interesante. Creo que Biorat tiene un desarrollo de esto, pero no sé si en el sector privado hay, en el sector público definitivamente no hay. Sería importante contar con esto. Bien, nos vamos a centrar en tercera y cuarta porque son los que utilizan. Por ejemplo, si tuviéramos que decir qué generación de ensayos es el Western Blot, es tercera generación porque solo detecta anticuerpos. Y cuarta generación es el ensayo de Abbott que utilizaron. Lo otro que les quería contar es que conocemos más o menos cuál es la cinética de la generación de anticuerpos, porque vean que son muchos, recuerden, GAC, POL y EMP, ¿verdad? Conocemos algo de la generación de la cinética de anticuerpos de HIV y sabemos que hay unos anticuerpos que aparecen primero, como los anti-P24 y anti-GP 120, 160, ¿verdad? Bueno, el 120 y el 41, que son, digamos, derivados del GP160, siempre son como las marcas de seroconversión temprana y tal vez los que son más específicos, que son los del gen de la polimerasa, ¿verdad? Como el P31, son más tardíos, ¿verdad? Aparecen más tarde. Entonces, la gran mayoría de los fabricantes van a tener anticuerpos contra P24, contra GP120 o GP41 digamos, en su inmunoensayo. Van a tener esos antígenos para detectar esos anticuerpos en el paciente porque son los más tempranos. Eso nos puede dar una pista sobre algunas interferencias. Vean, el diseño del estudio, yo no sé si ustedes lo vieron, a mí me gustó muchísimo porque si uno trata de evaluar un diseño de estudio de esta naturaleza de prueba diagnóstica, hay muchas herramientas. Por ejemplo, no sé si conocen ese consenso START, ¿verdad? Que le permite a uno evaluar un estudio de prueba diagnóstica y bueno, ellos utilizaron, ¿verdad? De 84,700 dos casos, ¿verdad? Utilizaron el ensayo de cuarta generación de Architect, ¿verdad? Clasificaron como no reactivos 84,483 y repetidamente reactivos solo 219. De esos 219, ¿verdad? Los pasaron a un inmunoensayo de tercera generación que puede diferenciar HIV1 de HIV2, ¿verdad? De los cuales 106 automáticamente se convirtieron desde la definición de su inmunoensayo en un falso positivo de Architect, ¿verdad? Bueno, igual dijeron, bueno, no va a ser falso positivo hasta que no hagamos un seguimiento. Y si ustedes vieron, hicieron el seguimiento a los 15, a los 30, a los 90 y a los 180 días. Aunque nosotros por consenso
pensamos que la probabilidad máxima de seroconversión es a los 30 días. Es decir, la gran mayoría de las personas probablemente van a seroconvertir a los 30 días. Uno encuentra estudios de toda naturaleza, ¿verdad? Pero generalmente a los 30 días se hace el seguimiento. En este caso, ellos probaron seroconversión en diferentes momentos y encontraron que estos 106 definitivamente no. Entonces, fueron clasificados como falsos positivos. Bien, los que se dieron reactivos, ¿verdad? Iban a ser comparados contra el Western Blot como estándar de oro, pero hay varios que no pudieron ser captados, un total de 37, porque no le pudieron hacer el Western Blot, como en el caso de un menor de 18 meses, que naturalmente tiene interferencia por los anticuerpos maternos, nada que hacer, ¿verdad? Los que no quisieron hacerse el Western Blot y los que ya estaban tipificados como positivos, desde el puro principio estaban tipificados como positivos. Bueno, a estos pacientes se les hace el Western Blot y pues los que dan positivos van como verdaderos positivos, ¿verdad? Los que ya tenían un Western Blot positivo también van como verdaderos positivos y los que o dieron indeterminados, que generalmente es cuando dan solo P24, por ejemplo, o GP160 aislado, depende del criterio que utilicen, ¿verdad? Iban a ser sometidos igual a un seguimiento para ver si se lo convertían y vean que 4 se lo convirtieron y alimentaron el total de verdaderos positivos, mientras que 2 no lograron alcanzar cero conversión en ninguno de los seguimientos, un inicialmente indeterminado que era P24 positivo y otro que no tenía nada, para un total de 108 falsos positivos. Vean que es importante porque consideramos todo lo que sabemos que es importante en un inmunoensayo, o sea, consideramos que teníamos que dar chance para que ocurriera la seroconversión, porque es un proceso biológico, porque los analitos no son inertes, porque los anticuerpos pueden madurar su afinidad y porque hay una cinética conocida de anticuerpos y no sabemos exactamente en qué día está el paciente, o sea, no tenemos un marcador fidedigno que nos diga cuándo empezó este paciente su evolución, ¿verdad? Bien, entonces, de nuevo, ¿verdad? Tenemos un total en esta tabla, un total de 108 falsos positivos y 84 verdaderos positivos en referencia a esto. Si tenemos 108 falsos positivos de 84.702 pacientes, tenemos un porcentaje, como les decía, de 0.127 o 0.13, redondeándolo, de falsos positivos de manera global. El desempeño de ese inmunensayo es buenísimo, pero suceden estos eventos adversos y estos son el problema. Por eso a veces hay que afinar el criterio. Entonces, esto fue lo que hicieron estos investigadores, ¿verdad? Dijeron, bueno, concentrémonos en qué característica tienen los verdaderos positivos en Architect, ¿verdad? En cuanto a los valores de índice de reactividad. Y vean que estadísticamente esta población definitivamente es diferente a esto y confirma digamos, la observación empírica que uno ha podido hacer a nivel de laboratorio, que los índices, y conforme el índice de reactividad sea más alto, ¿verdad? La probabilidad de que eso sea un falso positivo es bajísima, ¿verdad? Y conforme esté cerca del punto de corte, que para este ensayo es 1, ¿verdad? Hay una alta probabilidad de que eso sea un falso positivo. Y es importante que nuestros médicos aprendan a interpretar este índice, ¿verdad? Porque en las pruebas de tamizaje cuando se validan, ¿qué es lo que se prioriza? La sensibilidad, ¿verdad? Por lo tanto, la sensibilidad hace que este traslape que se evidencia en este estudio pueda existir, ¿verdad? Entre una población negativa y positiva. Porque si fuera una prueba que discrimina perfectamente, ¿verdad? Entonces tendría muy buena especificidad, pero habría sacrificado la sensibilidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tal vez hubiera dejado por fuera algún paciente que estuviera en una seroconversión inicial o algo así por el estilo. Bien, después, basándose en esa herramienta de la curva ROC, que ellos no la presentan acá como tal, como la vimos, ¿verdad? Pero bueno, básicamente con el Western Blot como clasificador perfecto, ¿verdad? De verdaderos positivos y falsos positivos, ellos lo que dicen es, bueno, evaluemos diferentes puntos de corte y veamos en cuál encontramos el menor ratio de falsos positivos. Y vean qué interesante, ¿verdad? En un punto de corte que es bajo, que es de 24, encontrar ya un 0% de falsos positivos. De nuevo, vean qué buena especificidad tiene el inmunensayo. Es una locura, 99.87, pero es un problema, ¿verdad? Cuando consideramos que existen un montón de interferentes y un montón de imperfecciones en los pacientes. Sí, insistamos, es un evento raro, los inmunensayos no son malos, el problema es su aplicación y sus limitaciones. Entonces, los que tenemos que mejorar somos los que en los distintos laboratorios efectuamos estas pruebas, ¿verdad? Esa sería como la reflexión. Vean, otra cosa que fue muy interesante fue que ellos mostraron
los patrones de seroconversión que encontraban en el Western blot, en los diferentes pacientes, cuál fue el más común, cuál era la reactividad que encontraban, ¿verdad? Para cada uno de estos patrones y en los negativos, en los indeterminados que encontraban. Y yo quise señalar este porque Costa Rica tiene, y me parece a mí una particularidad, todavía no lo hemos demostrado, no hay estudios, pero con colegas que son los que pues lo han ido entrenando a uno y le han ido enseñando al equipo de trabajo sobre qué ha pasado todo este tiempo con el Western blot, siempre tenemos la característica de que tenemos pacientes indeterminados de manera indefinida que solo tienen P24 y que en el seguimiento, ¿verdad?, de seroconversión, ese P24 se mantiene. Muy pocas veces hemos logrado probar que es un serocruce, por ejemplo, con HTLV, ¿verdad? Que también tienen una especie de P24, ¿verdad? Ahí, y los dos son retrovirus. Podría haber algo más, tendríamos que empezar por tener todos nuestros datos perfectamente tabulados y conocidos, ¿verdad? Para empezar a entender ese problema, pero así empíricamente y en mi experiencia, que en realidad es corta, les puedo decir que definitivamente nuestros falsos positivos tienen algo que ver con el P24. Entonces, si los anticuerpos anti-P24 están en la gran mayoría de los inmunoensayos, podría ser un riesgo, por ejemplo, renunciar para nosotros al Western blot, particularmente en escenarios de baja prevalencia, como por ejemplo, como les decía yo, en los donantes de banco de sangre o en los donantes, bueno, ya no hay programa de cordón umbilical, pero en los donantes, por ejemplo, de médula ósea, que también se hace su perfil de seguridad con esto, en los donantes cadavéricos, o en los donantes electivos de riñón, por ejemplo, ¿verdad? eh, que son en realidad poblaciones de baja prevalencia o en el control prenatal, ¿verdad? Donde en realidad no hay una probabilidad pretest alta, ¿verdad? Y podríamos decir que simplemente se hace por protocolo o por seguridad. Bien, y pues para finalizar, les quería comentar, esto es el lineamiento que tenemos ahorita en Costa Rica, ¿verdad? Nosotros utilizamos, como les decía, la prueba rápida y el inmunoensayo de cuarta generación de Architect, ¿verdad? Y pues en el enfoque este de dos inmunoensayos, nosotros en la caja tenemos un lineamiento creado por otros colegas en el que se modifica el uso previsto del inmunoensayo de cuarta generación de tamizaje a confirmación siempre y cuando la relación de positividad sea mayor a 200. Es decir, la gran mayoría terminan siempre en Western blot. Es decir, si está por menos de 200 esa señal, tendríamos dos pruebas de tamizaje que no serían suficientes para confirmar un diagnóstico y necesitamos una prueba confirmatoria, ¿verdad? Eso es lo que dice nuestro lineamiento, ¿verdad? Para todo lo que esté por debajo de índice de reactividad de 200. Cuando hacemos este benchmarking, y como ustedes pudieron ver también en el artículo que mencionan otros estudios, normalmente en otras poblaciones se ha probado que 18, 60 tiene suficiente desempeño analítico, ¿verdad? Para poder comportarse como prueba confirmatoria. Entonces, lo que podríamos hacer es mejorar los tiempos de respuesta y de eso se tratan, por ejemplo, innovar en los laboratorios con pruebas que ya existen y que están con un uso previsto, mejorar el servicio, mejorar el tiempo de respuesta, mejorar la accesibilidad. El Western blot es una prueba de una accesibilidad mínima que tiene un tiempo de respuesta altísimo, ¿verdad? Que tras de eso tiene una sensibilidad menor, pero el CLIA tiene un tiempo de respuesta buenísimo, ¿verdad? La quimiluminiscencia. Hay un banco de sangre prácticamente en cada provincia donde hay instalado un Architect, ¿verdad? Entonces los EVAIS podrían referir ahí y tener un resultado en cuestión de 40 minutos, una hora, ¿verdad? Que si tiene pues una buena validación, va a ser bueno, ¿verdad? Normalmente el periodo, el tiempo de respuesta al San Juan de Dios para un Western blot, tratamos de que sea 8 días, ¿verdad? Pero las cosas vienen, cuando vienen de otros lados del país, pueden tener ya 5 días de estar esperando, ¿verdad? Pues el tiempo de respuesta se hace muy alto, ¿verdad? Entonces, por ahí está esa necesidad, tenemos que mejorar eso, ¿verdad? Y pues me extendí un poco y me disculpo, pero quiero terminar con esto, ¿verdad? Los falsos positivos suelen ser un evento raro, como traté de demostrarlo, ¿verdad? Para no ser ni alarmista ni amarillista, vean que es un evento rarísimo, pero tiene grandes repercusiones. Imagínense en el sufrimiento emocional, podría tener repercusiones psicológicas, se mete la persona a su expediente digital en salud y ve su resultado de HIV que dice reactivo y en realidad no es HIV lo que usted tiene, sino lo que tiene es un interferente, ¿verdad? Necesitamos mejorar la verificación del desempeño de nuestros inmunoensayos, particularmente cuando existe un estándar de referencia y aún más cuando no existe un estándar de referencia.
Sí verificamos ya algunos inmunoensayos, por ejemplo, el Laboratorio de Hormonas del San Juan de Dios tiene ya experiencia en aplicar la EP15A3 para sus analitos, que muchos son continuos, que se pueden cuantificar, ¿verdad? Para ver la precisión y otras situaciones. ¿Verdad? Tenemos que aprender y empezar a realizar validaciones adecuadas y documentarlas cuando cambiemos el uso previsto de una determinada prueba. Y cuando hagamos esta validación, tenemos que estarla verificando constantemente, ¿verdad? No es que usted hace la validación hoy y ya se desentiende en los próximos 4 años, no. Ojalá año tras año hay que darle un seguimiento a esa validación para ver cómo se ha comportado con el punto de corte que definimos, con las situaciones o las formas en las que decidimos utilizar el inmunoensayo para un uso previsto diferente. Otra situación de la que no hablé mucho, pero que quiero empezar a introducir el tema, es que hay que adecuar las prácticas de control de calidad interno, porque los que tienen experiencia en laboratorios o conocimiento saben que en serología y en general en todas las áreas de laboratorio, básicamente lo que hacemos es tomar las reglas de validación de control interno de calidad de química clínica y extrapolarlas a nuestra área. Hoy en día ya se sabe que en inmunología y en serología en general esto es completamente inadecuado, es lo mínimo que se puede hacer, pero no es lo correcto, no es que esté mal, pero no es que esté bien, ¿verdad? Es como tibio, gris y se puede mejorar. Entonces hay muchas cosas que pueden mejorar en Costa Rica, por ejemplo, dejar de utilizar los controles de primera parte, que son, yo a veces le digo, ¿verdad? Esas sustancias que nos dan las casas comerciales para que digamos, ah, sí, perfecto, ¿verdad? Esto está bien y empezar a utilizar esos de tercera parte que tienen esta propiedad de conmutabilidad, dejar de utilizar las reglas de Westgard que utilizan en química clínica como una regla de rechazo o decisión o de ver cómo se está comportando nuestro analito, porque eso no funciona, tampoco funciona la desviación estándar. ¿Qué funciona? Bueno, hay una iniciativa que se llama QConnect de NRL, ¿verdad? Que es un servicio de estandarización y un laboratorio especializado en serología de Australia, que ha creado guías robustas de cómo tiene que ser el control de calidad en serología. Y por último, capacitación, porque definitivamente tenemos mucho que aprender siempre de cualquier área, pero vean que esta área que tiene que ver mucho como con asuntos regulatorios, calidad y todo esto, es un área en la que definitivamente tenemos varias oportunidades de mejora. Y por último, les quería como presentar nuestro gran grupo de trabajo, que tenemos un montón de compañeros y compañeras, esta es una porción de ellos, ¿verdad? Que trabajamos ahí en el laboratorio del Hospital San Juan de Dios de Inmunología, donde siempre estamos ahí disponibles para poder conversar, colaborar y sobre todo con muchos deseos de seguir creciendo, de seguir mejorando, precisamente para darle un buen servicio a nuestros pacientes. Y bueno, de mi parte eso sería. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por la atención y no, tremendamente agradecido de verdad. Ojalá que podamos discutir más sobre esto. Y lo último que quería decirles es que, y lo voy a poner acá, lo iba a poner en la presentación, pero no me dio tiempo, porque de verdad yo creo que en Costa Rica hay mucho talento. Entonces, hay una fundación que se llama FIND, no sé si la han escuchado hablar, en COVID fue muy famosa. La Fundación FIND tiene un curso gratuito que es para investigadores e investigadoras emprendedores que quieren que sus productos, que serían RUO, se conviertan en productos IVD, ¿verdad? Y a veces esto es lo que le hace falta digamos, a la parte, ¿verdad? De investigación para dar el salto hacia la clínica cuando hay tanta regulación. Y cuidado pierde si usted se dedica a ese negocio, ¿verdad? Como lo hacen las grandes compañías, ¿verdad? Pero cuando es una universidad que tiene muchísimo talento, pero que tal vez tiene menos recursos, tienen que encontrar un camino. Entonces, en Find hay un curso completamente gratuito que enseña el camino que, por ejemplo, la vez pasada con la doctora Figueroa yo estaba hablando, siguió la gente de The Binding Site, que era de una universidad de Birmingham, no sé cómo se dice en Inglaterra, que básicamente desarrollaron productos en su universidad, ¿verdad? Para hacer diagnóstico de cosas raras, como subclases de IgG, CH50, cadenas libres capa lambda. Y bueno, el año pasado los compró Thermo Fisher, ¿verdad? Imagínense, bueno, imagínense los fondos para la universidad, las patentes y todo lo que pueden hacer los investigadores con recursos. Entonces, para todos los investigadores e investigadoras, esa es una opción. Yo creo que el clodomiro picado en Costa Rica es un ejemplo de que se puede hacer mucho, ¿verdad? Y pues para la gente, ahí está eso. Yo lo encontré y me parece genial que sea gratuito el curso y que puedan ver cómo hacen para que lo que desarrollan ahí en la universidad pueda acceder, digamos, a una certificación intermedia o un IVD y se pueda comercializar, ¿verdad? Porque yo sé que hacen cosas muy interesantes y muy importantes en diversos campos. Y bueno, eso sería. Muchísimas gracias. Cualquier preguntita, aquí estoy.
Excelente, Marvin, muchísimas gracias. No, no, una presentación definitivamente súper interesante. Bueno, al menos en lo personal, un montón de conceptos que yo pues no conocía también. O sea, toda esta parte clínica y ya el manejo de laboratorio clínico, bueno, para mí es algo totalmente eh, diferente del ejercicio. Entonces me parece sumamente interesante y muy valioso también el aporte. Entonces también agradecerte muchísimo la participación. A mí me surgió una curiosidad nada más ahí de con esta última parte de cómo se hace el diagnóstico acá, ¿qué porcentaje, tienes alguna idea como aproximada de qué porcentaje de pacientes se mantienen, digamos, o se hacen ya confirmatorio el CLIA, digamos, de que no se mandan a Western Blot, o sea, más o menos? No, no, no tengo el número, me interesa y yo quisiera que esto pueda salir, ojalá en unos 6 meses. Estamos trabajando, de hecho, con la doctora Monturiol y un estudiante de la facultad en esto, pero como te dije, lamentablemente todavía está pegado en esa parte del Ah, ok. comité ético científico, no, no hemos avanzado, ni siquiera lo he logrado presentar en mi jefatura. Entonces, digo, va lento, ¿verdad? Porque a veces las cosas son así, pero sí le puedo decir que en mi experiencia llegan demasiadas cosas a Western Blot. O sea, vamos a ver, somos un país pequeño y a veces podemos tener 30 muestras en una semana. A mí me parece que eso es muy complicado. De esas 30, digamos, tal vez así tirándolo al azar, digamos que la mitad son positivas, estamos atrasando demasiado el diagnóstico de 15 personas. Y claro, ahí nos cae la OPS y nos dice es que ustedes son un país subdesarrollado, ¿verdad? Y nosotros con ese super sistema de salud y lo que necesitamos es empezar a movernos en estas líneas para ver cómo podemos mejorar eso, ¿verdad? Que a veces eso es lo que se necesita, un test innovador, o a veces tenemos el test, pero lo que necesitamos es una estrategia innovadora, ¿verdad? Y vean que aquí la literatura nos enseña que nos tiramos muy para arriba, ¿verdad? Cuando hicimos el lineamiento, 200 es mucho, ¿verdad? Como les digo, la gran mayoría de los pacientes que, no sé, así, por tirar un número al azar, de 50 de índice de reactividad para arriba, todos son positivos. Hay casos rarísimos, como recién tenemos una paciente que lleva como varios meses con un índice de reactividad en 100 que siempre es negativa en Western blot, ¿verdad? Y con carga viral no detectable. ¿Qué nos hace falta? Y tal vez el ADN proviral, ¿verdad? En esa paciente. Si tuviéramos el ADN proviral, de repente ya podríamos decirle, bueno, chao, ya no más, ¿verdad? Pero bueno, otra cosa que tal vez nos amarra es la famosa ley de contratación administrativa. Es decir, en la caja, en toda la caja solo podemos tener una solución diagnóstica. No podemos tener dos, como por ejemplo, sugería yo que puede ser una opción. Es decir, no puedo tener, qué sé yo, Architect de Abbott y un COAS de Roche. No, no puedo, solo puedo tener una solución diagnóstica. Entonces es complicado porque la ley de contratación administrativa no toma en cuenta estas situaciones, ¿verdad? Y nos impone ahí algo que es como muy tieso, ¿verdad? Pero sí, te quedo viendo el número, pero me comprometo con ustedes que para el otro año estaríamos aquí tal vez presentando algo. Ujú. Sí, súper bien. ¿Alguien que Bien. quiera tenga alguna pregunta o algún comentario? Qué luz. Hola Marvin, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Marvin, y una consulta como en el mismo sentido, ya, o sea, estos pacientes que tienen menos de 200, igual les sale la prueba como reactiva. Y hoy eso está, como vos decís, al alcance de todos los pacientes y eso puede significar, como bien dijiste, como todo un asunto emocional. No han propuesto de que diga como resultado indeterminado, por lo menos, o algo como dudoso de alguna manera, para que no tenga ese efecto en los pacientes, viendo que hay varios que van a ser un falso positivo. Sí, voy a volver a presentar aquí el lineamiento. Perdón, es que sí, tal vez no, pero sí, eso quedó ahí como en el aire. Vean que según el lineamiento, cuando se utiliza la prueba como prueba confirmatoria, vamos a ver, como que no se cargó, ¿verdad? No, Ahí está. y ahora sí. Por atrás está como medio pegada. Cuando la utilizamos como prueba confirmatoria, todo lo que esté entre 0,9 y 1,999 sería indeterminado, ¿verdad? Ah, ok, es que Entonces, te entendí mal entonces. ujú. Sí, lo que pasa es que vea qué interesante. En realidad, vamos a ver, Abbott dice que todo lo que esté para arriba de uno tiene que ser considerado reactivo. Entonces, ¿qué Sí, coloca sí, usted así en el es. reporte, verdad? Ujú.
en eso tampoco hay homogeneidad. Tenemos que trabajar en eso, ¿verdad? Para que en el reporte pues salga la prueba según el uso previsto, ¿verdad? Porque como les dije, la usamos de dos maneras. A veces la usamos como tamizaje y a veces la usamos como confirmatoria. Lo otro que podría hacer es que saliera como, no sé, como resultado confidencial y situaciones así, pero también hay que tomar en cuenta que es el expediente personal de la gente, ¿verdad? Entonces, sí, es complicado, lo que pasa es que usted ya lo puede acceder. ¿Qué es lo otro que puede pasar? Que para mí es un riesgo enorme, ¿verdad? Que es un riesgo enorme. Que la OPS quiere promover la iniciativa de que en Costa Rica, por ejemplo, las pruebas para HIV, sobre todo las pruebas rápidas, sean de venta libre y de uso personal. Es decir, que usted pueda comprar la prueba en la farmacia y se vaya a hacer, y se vaya a hacer su análisis. Y tal vez nuestras observaciones empíricas son correctas, todas aquellas pruebas que detecten P24 van a tener problemas, ¿verdad? Y entonces la gente sin asesoría adecuada y sin el acompañamiento adecuado puede empezar a tener problemas. Entonces, pues eso en algún momento hay que hablarlo, hay que conversarlo, pero tenemos que mostrar los datos y esa es tal vez la parte que nos ha costado más, ¿verdad? Hay que mostrar esos datos para que tal vez las autoridades entiendan que ahí hay un riesgo, ¿verdad? Y si viene alguien de OPS a conversar o a hablar con toda su experiencia y con toda su investidura, probablemente de una autoridad le va a hacer más caso que a uno de sus trabajadores o a una de sus trabajadoras, ¿verdad? Que tal vez no tiene todo ese caché. Entonces, por eso tenemos que correr y nos urge tener esto, ¿verdad? Antes de que nos sorprenda algo por ahí. Sí, pues yo creo que es Claro. importantísimo eso también en empresas, bueno, como ustedes, que tienen ese empuje para hacer este tipo de, bueno, para hacer los estudios que quieren hacer, justamente para eso mismo, ¿verdad? Para tener ese insumo de poder argumentar con autoridades, digamos, con respecto a la toma de ciertas decisiones y qué sería lo más adecuado para la realidad nuestra, ¿verdad? Acá. Ahí también, Pamela nos pone en el chat que también es importante tomar en cuenta que muchas veces, digamos, el ensayo de cuarta no, da no reactivo, pero que la clínica refiere a una prueba rápida reactiva y al realizar el web temblor da negativo. Sí, que va por esa misma línea que menciona, que estaba mencionando aquí Marvin, pero entonces es importante también tomar en cuenta eso que nos cuenta Pamela por aquí. Sí, no lo puse aquí, bueno, gracias a Pamela, que es mi compañera. Resulta que recientemente hemos visto un incremento enorme en falsos positivos en esa prueba rápida y tendríamos que tener un sistema de calidad que nos permita investigar si es un problema con un lote, si hay un problema de ejecución o de capacitación en un área de salud. Yo les decía que un eje importante es capacitación, no es introducir el test en un laboratorio y van a ver cómo hacen, ¿verdad? Porque por ejemplo, a veces nos encontramos reportes que no son no reactivo o reactivo, sino nos encontramos un reactivo débil y uno dice, ¿dónde sacaron el reactivo débil? Esto en la prueba rápida no existe. O nos encontramos un reporte que dice dudoso, ¿verdad? Y así aparece tal vez, no sé, en el expediente del paciente o algo así. Entonces también tenemos que empezar por trabajar esa parte, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, nos hace falta capacitación. Entonces ahí, por eso, tal vez estos acercamientos yo creo que son importantes porque la universidad nos puede ayudar mucho para seguir formando gente, ¿verdad? En estas áreas y proponer que vayamos hablando un poco de esto en los distintos cursos. Bueno, ahí la doctora Figueroa se acercó un poquito a nosotros y yo sé que Javier tiene mucha experiencia en citometría de flujo, donde usamos mucho reactivo rudo, por cierto, ¿verdad? Y eso va a ser un problema en la clínica, no sé si en investigación también les va a afectar, pero probablemente sí. Y en el tipo de investigación que ustedes hacen, ¿verdad? Que naturalmente está diseñada para trasladarse en beneficios a seres humanos, todo el conocimiento de toda esta regulación va a ser importante, ¿verdad? La gente que viene detrás, los muchachos y muchachas jóvenes que apoyan la investigación en su parte más básica, tienen que también empezar a ser formados en esto, ¿verdad? Porque yo creo que eso es lo que hace falta. Ujú. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si no es el caso, Marvin, muchísimas gracias por la presentación, Gracias. súper Gracias a buena, todos y súper todas. interesante. Y bueno, ahí seguimos en contacto. Nos queda una sesión más del Journal Club este año, que sería de hoy en 15, entonces ahí los mantengo al tanto también del artículo. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Entonces ahí estamos en Bien. contacto. Gracias, Marvin. Buenas tardes, gracias. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego.